Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan pues acá en el auditorio del SIMPE y también a quienes pues están conectados pues en nuestras plataformas y están atendiendo esta actividad. La verdad que para nosotros pues es un gusto estar el día de hoy por acá y presentar esta publicación que tiende a recoger algunos elementos de lo que es la economía ecológica en América Latina. Me acompaña pues la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, doña Marta Sánchez, el señor Junior García, que es profesor de la Universidad Federal de Paraná y que pues ha estado a cargo de esta publicación, y don Olman Segura, académico del SIMPE, miembro del Consejo Universitario, quien además va a hacer un comentario de lo que este libro pues significa para el desarrollo de la economía ecológica, no solo en Costa Rica, sino en América Latina en general. Esta relación en el marco pues de la universidad a la que pertenece Junior García pues inició a través de una de las participaciones que tuvimos en el Congreso Internacional de la Sociedad de Economía Ecológica este año. Ahí tuvimos la oportunidad pues de conocernos y nos invitó a pues hacer un capítulo de la economía ecológica en Costa Rica. Junto con Ivania Bolaños pues escribimos un capítulo que no necesariamente es un artículo meramente académico, sino lo que busca es, así como los otros capítulos, tratar de contar un poco la historia de lo que ha sido el origen de la economía ecológica en los diferentes países de la región de Latinoamérica. En este sentido, pues creo que el SIMPE pues, tiene una trayectoria bastante amplia, no solo como un impulsor, sino como quien ha dado origen incluso a la discusión y al desarrollo y a la formación en temas de economía ecológica, por lo que nos parecía fundamental formar parte de esta publicación. Entonces, para dar inicio, quiero pasar la palabra a doña Marta Sánchez, que nos va a dirigir una pequeña introducción y bienvenida a esta actividad. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos. Un saludo a las queridas y queridos estudiantes que sé que también están algunos conectados, ¿verdad? O verán esta presentación en su momento en horario de clase. A las académicas y académicos del SIMPE y por supuesto al personal administrativo que siempre está detrás de toda esta organización. Muy especialmente a los compañeros que me acompañan acá en el set principal. Y bienvenido, don Junior, a esta su casa, a don Olman Segura, académico del SIMPE, y por supuesto al director del SIMPE, don Marco Otoya, y también nos acompaña don Andrei, compañero director de la Escuela de Economía. Siempre es un honor sumarme a las actividades de las unidades académicas que conforman la Facultad de Ciencias Sociales y en especial del SIMPE. Este año que cerramos es una muestra para la historia, no solo por haber cumplido 51 años como Facultad de Ciencias Sociales, sino por el 30 aniversario de nuestro querido Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible. Una serie de eventos académicos de altísimo nivel se han desarrollado y esto reafirma nuestro compromiso como universidad pública y desde las ciencias sociales, aportando desde la producción intelectual objetiva y rigurosa a partir de la investigación, donde todas las aproximaciones científicas que nos permitan tener una sociedad más justa, equitativa e implicada con la verdad y la transparencia son bienvenidas. Muchas han sido las actividades que nos convocan y enriquecen como facultad y que brindamos al país, la región y al plano internacional. Este evento viene a poner la cereza en el pastel sobre nuestro quehacer porque las actividades son de todos. El libro Economía Ecológica en América Latina, obra colectiva coordinada por el doctor Junior Ruiz García y publicada por el Grupo de Estudios de Macroeconomía Ecológica, recoge aportes de investigadores de diversos países de Latinoamérica, con el fin de fortalecer redes académicas latinoamericanas y difundir este enfoque en universidades y en la sociedad como el SIMPE, es pionero. Un libro que aporta conceptos tales como crisis socioambiental,
servicios ecosistémicos, economía postnormal, entre otros, siempre nutre el debate académico y de política pública desde las ciencias sociales. No dudo por un momento que contribuirá con su formación y el desarrollo de la academia aquí en este centro de investigación. Todo lo anterior me lleva entonces a hacer un reconocimiento especial al SIMPE, que en sus 30 años de existencia ha trascendido en sus funciones y se ha convertido en un centro de investigación de excelencia y en la formación de profesionales con un profundo conocimiento de la disciplina y con un sello de compromiso social ante las coyunturas y estructuras de las que somos parte como sociedad. El SIMPE, junto con el IDESPO, otro instituto nuestro de la Facultad de Ciencias Sociales, tienen un rol valioso y se han vuelto un referente obligatorio de consulta, habilitando la comprensión de los distintos fenómenos relacionados con la economía, la política, la innovación, el desarrollo social y ambiental, las migraciones, los pueblos originarios, los océanos, los estudios en población. Durante todo este tiempo se ha trabajado con empeño y consistencia para que este centro con visión única en la educación superior pública de Costa Rica sea fuente de información y conocimiento confiable en un mundo de constante cambio y que ha enfrentado situaciones de alta complejidad en una era caracterizada por la posverdad, las noticias falsas y otros nuevos problemas sociales con el advenimiento de la globalización y la masificación tecnológica. Por lo tanto, el rol de la universidad se vuelve cada vez más relevante en procura de que la sociedad cuente con mejores herramientas para la toma de decisiones que beneficien a las comunidades y en ello el SIMPE es y sigue siendo pionero. Mediante sus programas de investigación, extensión y docencia, producción y creación de políticas públicas. Son una voz legítima que ha promovido desde la experiencia el conocimiento alimentado por novedosas perspectivas pedagógicas, intelectuales, cognitivas, una praxis académica abnegada y generosa para la toma de decisiones basada en evidencia científica, orientada a la búsqueda de la justicia social frente a los acontecimientos nada alentadores de orden económico y político del entorno nacional y regional. En esta circunstancia, cobra aún más relevancia la labor académica de la Universidad Nacional y de esta facultad, manteniendo su visión y misión guiadas por la excelencia, el bienestar y el sentido humano, el cual resulta clave para tener y exponer criterios válidos desde una postura crítica y propositiva. Les deseo feliz fin de labores 2025, éxitos en esta actividad, que todos tengan un merecido descanso y felices fiestas. Muchas gracias a doña Marta Sánchez por este mensaje de inicio en la presentación de este libro que, pues, como ya mencionábamos, se titula Economía Ecológica en América Latina. Me voy a permitir presentar al doctor Junior García, quien es profesor del programa de grado en Economía y del programa de posgrado en Desarrollo Económico del Departamento de Economía de la Universidad Federal do Paraná en Brasil, licenciado en Economía por esta misma universidad, también es máster en Desarrollo Económico y Agrario y doctor en Desarrollo Económico, Espacio y Medio Ambiente por el Instituto de Economía de la UNICAM. Adicionalmente, coordina o es coordinador del Grupo de Estudios en Macroeconomía Ecológica de igualmente la Universidad Federal de Paraná en Brasil. Las principales áreas de especialización están relacionadas con la economía ecológica, por supuesto, la economía aplicada, la economía agraria, agrícola y regional, así como la valoración y la gestión de recursos naturales. Así que a partir de este momento el espacio es suyo. Adelante. Buenas tardes a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer a invitação de Marco Toya para estar acá essa semana na Costa Rica, na Universidade Nacional de Costa Rica. Está sendo uma oportunidade muito importante para mim. Vou falar um pouco que esta invitação ha venido em um momento muito bueno, porque eu estou trabalhando por uma integração da economia ecológica em Latinoamérica. Muitas graças por a presença de todos, né, por prestigiar mi trabalho, na verdade, né, em nosso trabalho,
E também quero agradecer a paciência, né, por me portunhar. Todo, então, vamos. Eh, Vou falar um pouco de la iniciativa, de la inspiração para a organização do livro, pero quero começar com esta imagem. Esta imagem, né, é só para chamar a atenção que necessitamos de miradas distintas, né? Estamos acostumados com as seguintes afirmações. Sempre foi assim, sempre, não se cambia. Não, na realidade, todo o que temos hoje é solamente uma construção social. Por exemplo, por que não podemos mirar nossos mapas com esta mirada? Lo que impede. E lo que impede mirarmos nossas relações sociais, econômicas e com ecossistema com outras miradas? Nadie. Só nós outros devemos fazer isto. E questionar, né, os padrões que são impostos por todo o que foi construído. Porque a realidade é dinâmica, os contextos, os problemas não são estáticos, não são parados. Então, a capa, né, do livro já busca isto, que necessitamos uma mirada distinta para enfrentar, por exemplo, a crise socioecológica. Este livro é o primeiro produto de um projeto de extensão, de investigação. Este projeto chama Economia Ecológica, Teoria e Prática em Latinoamérica. E neste projeto, o grande objetivo não é um projeto científico, acadêmico, em marco estrito sensu, pero é um projeto que busca incentivar uma integração das investigações em economia ecológica em América Latina. E, además, incentivar também a mobilidade de professores, professoras e estudantes que tenham interesse na economia ecológica. Por isso que a invitação de Marco foi muito importante, porque, mire, este é um dos objetivos do projeto. E, na realidade, é o principal objetivo de fazermos esta mobilidade, essa integração. Então, nesta semana, estamos falando, né, das possibilidades de avançarmos nesta integração, porque hoje nós outros temos muitas iniciativas para a internacionalização em Brasil, pero como nós outros não nos comunicamos, não trabalhamos de maneira colaborativa na economia ecológica, estamos perdendo estas oportunidades de avançar. E outra questão que vou falar mais adelante é também sobre a motivação do livro. Como falou Marco, não é um livro acadêmico, científico. É um livro para todas as pessoas. Então, este é o projeto. Vocês podem descargar o projeto neste QR Code e também em sítio web do grupo de estudo em macroeconomia ecológica. Como lhe dije, os objetivos são principalmente incentivar a integração. Então, me gostaria muito que vocês consultassem o projeto. Está aberto à participação, todos e todas estão invitados a participar da equipe de projeto. Obviamente, neste momento não temos recursos financeiros, mas também é difícil, porque nós outros estamos buscando uma conversação mais próxima entre os investigadores e seus estudantes. E a respeito do livro, o principal objetivo foi que eu ouvi pela primeira vez o término economia ecológica em 2006, quando fui para minha maestria no Instituto de Economia da Unicamp. Nunca havia ouvido durante toda a minha licenciatura em economia, nunca. E quando cheguei no Instituto de Economia, encontrei algumas pessoas que trabalhavam com a economia ecológica e o que é isso? E o que me surpreendeu desde 2006 é que, apesar de todo o avanço e o agravamento da crise socioecológica, a economia ecológica sigue desconhecida. Com frequência, eu estou falando com professores, professoras, estudantes e da sociedade, e a grande maioria nunca ha ouído economia ecológica. Quando nós outros hacíamos
né, nos nossos encontros, nossos congressos, nossas conferências, por exemplo, em Brasil, é muito difícil lograr 200 pessoas em um congresso nacional. E nós outros estamos falando de um país com mais de 200 milhões de pessoas, com centenas de universidades, milhões de estudantes, milhares de professores, e não logramos fazer um congresso grande em um momento muito importante da sociedade, que temos talvez, né, é o mais grande problema comum, que é a crise socioecológica. E eu estava refletindo por que isso sucede. Porque, em grande medida, nós outros só falamos com nós outros. Não falamos com a sociedade, não buscamos difundir a academia, a ciência, as investigações. Não é que existe mal falarmos, porque nós estamos, mas nós outros necessitamos falar, avançar com esse conhecimento científico, mas também necessitamos falar com a sociedade e trazer a sociedade para adentro da universidade e lá dentro da ciência, não como investigador, mas como parte da solução para nossas investigações e nossos problemas científicos e aplicados. Então, esse livro nasceu com essa mirada de produzir um material que seja acessível a qualquer pessoa que tenha doutorado ou que não tenha, que seja especialista, que seja investigador ou não investigador. Porque, para isso, né, necessitamos cambiar nossa forma de redação, de escrita. E foi um desafio do livro, porque todos os invitados gostariam de escrever um artigo científico. E eu falava, não pode. Deve ser um artigo ou um texto acessível. Então, porque nós outros buscamos justamente apresentar o que é a economia ecológica. Sei que vocês, né, que trabalham com economia ecológica, pero como? Né? A economia ecológica é isto. Não é. Na realidade, nós outros temos economias ecológicas. E é por isso que o livro é importante, porque mostra, apresenta a diversidade que é a economia ecológica em Latinoamérica. E por que Latinoamérica? Esta é outra pergunta. Por que não a economia ecológica mundial? Porque nós outros em Latinoamérica compartimos problemas comuns. Né? Eu estava falando com o Marco, quando é minha primeira vez em Costa Rica. E já vocês têm os mesmos problemas que nós outros. E por que isto é importante? Porque quando falamos, por exemplo, de mobilidade acadêmica em Brasil, as pessoas, a primeira coisa que falam, Europa, Estados Unidos. Não há problema. Nós outros, né, hacemos uma passantia em Europa, Estados Unidos. Para mim, o problema é o seguinte, como mobilidade acadêmica que utiliza recursos públicos, mira, Europa e Estados Unidos têm outros problemas. Por exemplo, em economia ecológica. Enquanto em Europa, a grande discussão de economia ecológica é pós-crescimento, decrescimento, para nós outros, sim, é importante esse debate. Mas nós outros necessitamos avançar e aumentar, por exemplo, a oferta de los bienes e serviços essenciais. E como vamos fazer isso com uma mirada de crescimento que está dedicada aos países em desenvolvimento? Então, nós outros necessitamos mirar o que está passando em América Latina em economia ecológica, quais são as soluções hoje que existem na economia ecológica para enfrentar a crise socioecológica, ao mesmo tempo em que busca melhorar a qualidade de vida das pessoas com o provimento de lo básico. Né? Nós outros, na América Latina, para milhões de pessoas, não há lo básico. Uma casa, uma comida, uma segurança e saneamento, em Cantarrido, né? Olvidei como pronuncia, saneamento básico. Saneamento básico. Nós outros não temos, por exemplo, em Brasil, 50% dos resíduos domésticos, não líquidos, não são tratados.
E como vamos falar de decrescimento, pós-crescimento, em uma realidade como essa? Então, necessitamos novos modelos adequados. E, para isso, necessitamos essa difusão da economia ecológica, pero a economia ecológica de América Latina, construída a partir de nossas miradas. E, obviamente, difundir, né, incentivar a mobilidade acadêmica. Então, já dejo aqui a invitação para que vocês incentivem seus estudantes a ir a Brasil, assim como eu estou buscando fazer em Brasil, incentivar meus estudantes a conhecer a realidade da América Latina, participar de los congressos na América Latina e assim por diante. Lamentavelmente, eu não logrei contemplar todas as economias ecológicas de América Latina, lamentavelmente. Nem todos os invitados aceitaram a invitação e outros tiveram problema e não completaram seu texto dentro do prazo definido. Então, temos 5 capítulos que vão abordar as diferentes economias ecológicas em América Latina. Brasil, que eu ajudei meu companheiro Daniel, Argentina e Uruguai, porque eles trabalham juntos, na realidade, têm uma sociedade Argentina-Uruguai. Logramos com México, então não temos um capítulo da sociedade mesoamericana e caribe, pero um capítulo de México. E quando conheci Marco em junho de 2025, em Oslo, invitei a ele, na realidade, já havia enviado uma invitação para um economista ecológico que poderia escrever sobre Costa Rica. Lamentavelmente, não obtive uma resposta. Então, a 45 do segundo tempo do futebol, Marcos apareceu e aceitou a invitação. E isso um texto em tempo recorde. Em um curto espaço de tempo, apresentou um texto que, para mim, estava de altíssima qualidade e estava adequado à proposta do livro. E então, temos agora Costa Rica. E o último capítulo foi o capítulo de Peru. Este é um livro que é gratuito e que foi editado por o Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica. Então, é um livro que eu considero aberto, de acordo com as novas intenções, novos interesses dos investigadores em economia ecológica, em escrever sobre a economia ecológica em seu país ou região, por exemplo, um capítulo de economia ecológica em Caribe, não sei, um capítulo de economia ecológica em Colômbia, em Equador, e assim por diante. Se tem interesse, podemos falar e fazer um planeamento para escrever esse capítulo e publicar uma nova edição do livro com outros capítulos. Este é meu grande objetivo. Por exemplo, ter 80% dos países da América Latina que trabalham, né, ou que têm investigações em economia ecológica. Isso seria muito bom. Por quê? Porque um estudante, uma pessoa que não conhece economia ecológica, vai conhecer a economia ecológica e também sua diversidade. E para um estudante que queira fazer uma passantia, incluindo um professor que não conhece economia ecológica, mas tem interesse, vai conhecer os principais investigadores que estão nessa região e talvez armar uma passantia, uma integração, uma colaboração e outras atividades. Não vou falar muito sobre o Brasil, mas me gostaria de falar um pouquinho só para vocês compreender como a economia ecológica é muito distinta em América Latina, incluindo, né, no mundo. Então, nós escrevemos o primeiro capítulo e justamente foi apresentar a economia ecológica em Brasil e falar um pouco sobre suas características. Não vou quedar muito falando, só destacar isto. Por exemplo, a economia ecológica em Brasil começou sua institucionalização em los anos 90, início dos anos 90. Então, a economia ecológica em Brasil, de uma maneira institucionalizada, já tem mais de 30 anos. E hoje, nós temos associado as pessoas que participam da sociedade brasileira
de economia ecológica, solo 100 personas de todo el Brasil. Eu não compreendo como isso sucede, né? A economia ecológica está trabalhando com a crise socioecológica, estamos vivendo na crise socioecológica e só logramos 100 pessoas para hacer esse debate. E a grande maioria dessas pessoas são da primeira geração, que empezaram a discussão. Ou seja, não logramos nenhuma grande ampliação, uma renovação. Obviamente que temos, eu estou aqui, né, como um novo integrante da economia ecológica, mas não logramos. E por que isso sucede? É um pouco do que estou buscando trabalhar na economia ecológica. O que quero destacar a respeito das características da economia ecológica em Brasil é isto. Por exemplo, em Brasil, nós temos uma predominância de economistas, e isto sí es bueno, pero também não é tão bueno. ¿Por quê? Porque a grande maioria dos economistas são economistas convencionais, que aprenderam economia sem a dimensão ambiental. Então, quando nós hacemos uma investigação em economia ecológica, muito provavelmente tendremos um estudo mais, que nós chamamos, mais economicista e pouco ecológico, que está adequado a nossos pressupostos, a nossas premissas. Os investigadores estão associados, em decorrência disso, por exemplo, Robert Constanza, Herman Daly, lamentavelmente falecido, Joshua Fale e outros, que são economistas ecológicos que têm uma mirada mais de economia do que, obviamente, de ecologia. E também, as principais associações acadêmicas de Brasil, temos uma mirada da economia ecológica, também estamos aos lados, não estamos cerca. Então, nós acabamos quedando como um grupo à parte, que não conversa com outras sociedades de ciências naturais em tanta proximidade, mas também não falamos com sociedades de economia. Então, é um paradoxo. E uma constante tensão metodológica, justamente a necessidade de uma mirada vista, ou como a professora falou, da decana, uma mirada pós-normal. E nós trabalhamos em grande medida com estes temas. Por exemplo, nós tivemos uma renda de investigação muito forte hasta 2010, 2000 e alguma coisa depois, 15 talvez, muito associada à valoração dos recursos naturais. Pero depois, a renda está mais diversificada, por exemplo, com políticas públicas, novos paradigmas. Eu estou trabalhando com a construção de uma teoria para a macroeconomia ecológica. Por exemplo, hasta 2015, praticamente não havíamos ouído em Brasil macroeconomia ecológica, em máximo macroeconomia ambiental, que era uma provocação de Herman Daly. E agora, nós temos o grupo de estudos em macroeconomia ecológica, e recentemente, eu ouvi que há um outro em Brasil que está trabalhando com macroeconomia ecológica. Pero vamos falar amanhã, de macroeconomia ecológica, pero temos um grave problema em macroeconomia ecológica, não temos teoria. Falamos de território, de clima, macroeconomia, biodiversidade, e um tema que está emergente, que está muito recente na economia ecológica, que eu também não compreendo, porque é recente, que é a ensinança. Então, por exemplo, praticamente não há ensinança de economia ecológica em Brasil, apesar de mais de 30 anos de discussões, de institucionalização da economia ecológica. Por exemplo, em meu departamento, nós temos 50 professores de economia. Só eu sou economista ecológico. 50, só eu. E aqui não vou falar, vocês depois podem consultar. Ademais, creio que alguns de vocês já conhecem esses investigadores, que são os principais investigadores do Brasil,
Ademar Romero foi meu tutor de maestria e doutorado. Aqui outros, né, incluindo o Philip Forsyth, que foi que participou da equipe que ganhou, né, o Prêmio Nobel de la Paz. E lá em enseñança, né, temos algumas iniciativas, uma delas foi da Universidade Federal de Ceará, que criou um curso de grado de economia ecológica. Pero essa criação desse curso não foi discutida na economia ecológica. É um grupo de investigadores, de professores, que trabalhavam com economia ecológica e criaram. E este curso não foi criado em uma faculdade de economia, foi criado em el setor agrário, fora da economia. E nós outros temos, né, algumas disciplinas optativas e outras obrigatórias, pero solo disciplinas em algumas universidades, e estas disciplinas não são parte do programa, vamos dizer assim. São iniciativas personais. Por exemplo, como eu sou economista ecológico, eu criei uma disciplina optativa de economia ecológica. Então, quando eu não ofereço, não há disciplina de economia ecológica em curso. O que quero dizer que a ensinança não é institucionalizada, pero personalizada. Enquanto tem um investigador de economia econômica, tem a disciplina. Sacou o investigador, acabou a disciplina. E nossos desafios, né? A operacionalização da transdisciplinaridade, a difusão da ensinança e, né, uma maior participação nos debates públicos e nas políticas públicas. Por exemplo, quando nós outros temos as audiências públicas para discutir novas políticas, dificilmente a economia ecológica é invitada. ¿Por quê? Porque as pessoas que estão involucradas não conhecem a economia ecológica. Então, isso é muito malo. Muitas graças. Muchas gracias a Junior por la presentación del libro. De verdad que cuando pues Junior abrió la posibilidad de que escribiéramos este capítulo, pues junto con Ibaria incluso, pues me parecía que el SIMPE realmente ha jugado un papel fundamental en la inserción de la economía ecológica en Costa Rica, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino desde el punto de vista de la formación de profesionales. De hecho, pues en su momento creo que fue algo muy visionario para la universidad, para la facultad y para el mismo SIMPE a través de la participación de Don Holman Segura, insertarnos en estos temas y darle la relevancia que tuvo en su momento y que ha tenido hasta ahora. Por eso es que para comentar el libro, pues invité a Don Holman Segura, quien pues además de ser académico nuestro acá en el SIMPE y miembro del Consejo Universitario, pues ha trabajado a lo largo de toda su carrera profesional también en temas de economía ecológica. Adelante, don Holman, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, doña Marta. Un placer compartir con usted en esta tarde, en esta actividad. Y desde luego, bienvenido, don Junior. Yo no sé si se dice así, pero señor Junior García, bienvenido y un placer que esté aquí con nosotros esta semana. A don Marco también un saludo y desde luego a todos los compañeros y compañeras que están aquí en esta tarde. Y un saludo muy especial a través del internet o a través de la grabación que quede a las personas que la puedan escuchar posteriormente, que me parece que eso es también muy importante para seguir con los procesos de educación alrededor de la economía ecológica. Me encanta ver los muñecos que están aquí, ojalá que se estén viendo en los videos de la Navidad. Así es que aprovecho para desearles feliz Navidad y, como decía la señora decana, feliz descanso después en estos días que ya estamos terminando las labores, por lo menos aquí en la Universidad Nacional. Yo hice unas notas dado que Marco me invitó a venir a comentar el libro y yo le dije, pero no tengo tiempo de leerme el libro. Me dice, no, pero
lo que me gustaría o nos gustaría que hables un poco de la experiencia de la economía ecológica aquí en Costa Rica. Ah, bueno, ok, pero después me puse a pensar, de ahí, pero tengo que pensar en algo, porque eso fue hace rato, ¿verdad? Entonces, cada vez que me pongo a ver los años, veo que hacen más años, ¿verdad? Entonces, un problema. Me puse a remontar el tema y resulta que en 1989 estaba en Londres sacando mi maestría y por primera vez un profesor nuestro habló sobre un libro que acababa de salir que se llamaba Our Common Future, Nuestro Futuro Común, que es el informe de Brundtland, de la conferencia de Brundtland de 1987. Y pues, acababa de salir seguro en el 88, y yo estaba ahí en el 89 sacando la maestría. Y empezó a hablar sobre el tema del ambiente, de la necesidad de enfocarse en el ambiente, pero yo estaba en un curso de economía. Entonces yo dije, ¿qué lo picó? O sea, ¿qué tiene que ver eso con el tema de economía? Además, yo estaba más interesado en el comercio internacional. Y tanto así que seguí en ese tema de comercio internacional y mi tesis fue sobre el GATT, que en ese momento, digamos, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en ese momento se manejaba con el GATT. Pero esa fue la primera vez que, digamos, me tocó o me picó el tema del ambiente. Seguro lo hizo muy bien el profesor porque me dejó sumando la idea de que por más que queramos pensar en el desarrollo económico, en el crecimiento económico, etcétera, íbamos a impactar al ambiente y que había una preocupación porque a 30 años, a 40 años, etcétera, íbamos a hacer una catástrofe en el planeta. Bueno, yo regresé a Costa Rica después de eso y sucedió la conferencia de economía ecológica en Washington, la primera, con Herman Daly, Robert Costanza, Joey Bartolomeo, etcétera. Yo ni cuenta me di, igual que nosotros, no nos dimos cuenta en general. Pero de ahí se generó la segunda conferencia en Estocolmo, que fue en 1992 en Suecia. Para ese tiempo ya estaba yo trabajando aquí en la maestría de política económica. Antes el SIMPE era una maestría, se fue desarrollando hasta convertirse en el Centro de Política Económica con varias maestrías. Entonces, trabajando en la maestría con don Carlos Murillo, decidimos, o decidió él prácticamente, hacer varias conferencias durante varios años. Una de esas fue, me acuerdo, algo así como desarrollo macroeconómico, y fue nuestro amigo Maynor Vargas, que espero que esté bien. Esa conferencia fue muy interesante porque fue muy centrada en la parte monetaria, en la parte, fue con el Banco Central, etcétera. Terminó la conferencia y de una vez dijimos, bueno, ¿y cuál vamos a hacer el año entrante? Entonces ya estaba en boga o empezando a sonar el tema de desarrollo sostenible. Y desde luego que ya había pasado la conferencia de Río. Entonces, yo les propuse, ¿por qué no hacemos una sobre desarrollo sostenible? No sonaba como mucho, pero tampoco había muchos animados en el tema. Algunos compañeros decían sí, sí podía ser, etcétera. Al final, no sé ni cómo, pero se dio el tema. El punto era que generar pensamiento y atraer personas que trabajaran sobre ese tema porque realmente era nuevo para nosotros. Y era empezar a discutir sobre la situación. Ahí alrededor de eso fue que decidimos hacer la primera invitación a don Robert Costanza, pero él no podía venir, sino que vino yo y Bartolomeo a Costa Rica a una conferencia pequeña aquí en Costa Rica. A raíz de eso sacamos, creo que un par de libros, uno sobre desarrollo sostenible, un compendio, y después Rafa sacó otro sobre desarrollo sostenible como añitos o un año después o una cosa así. Me acuerdo que tenía algo de nombre de desarrollo sostenible, pero no me acuerdo el nombre exacto. Y el que hicimos fue este con el de Joey Bartolomeo y otras personas. Pero a raíz de eso ya conocimos más sobre la Sociedad de Economía Ecológica que estaban haciendo y participé en la conferencia en Estocolmo y en donde tomamos la posibilidad de
invitar a que la tercera conferencia de economía ecológica se hiciera en Costa Rica. Eso nos dio, digamos, un gran paso, porque de ahí aquí vinieron, digamos, los pensadores más líderes en ese momento de la economía ecológica, Gilberto Galopín, Herman Daly, Cleveland, Costanza, Bartolomeo, etcétera, ¿no? Mucha gente muy interesante. Incluso para ese tiempo ya empezábamos a tomar la posibilidad de crear una maestría en esa área. Y para la siguiente vez, a los 2 años siguientes, que la conferencia fue en Boston, ya fuimos con muchos estudiantes nuestros a Boston y se enfrentaron por primera vez con, digamos, con académicos que ya estaban trabajando fuertemente en la materia. Nosotros nos empezamos a autocapacitar, para decir de alguna forma, y desde luego nos tuvimos que preparar para la conferencia de 1994 de economía ecológica. Yo creo que yo tendría que decir que gracias a la rectora de ese momento, doña Rosemary Ruiz, que era una química y que entonces cuando empezó a oír lo que le contábamos sobre economía ecológica le sonaba muy bien. Dice, sí, claro, la economía tiene que transformarse, tiene que cambiar, eso puede ser. Y Carlos Murillo, ¿verdad? Que también era la otra persona que, digamos, compró el tema. Desde luego, y aquí debo hacer un paréntesis, estábamos haciendo la conferencia de economía ecológica y estábamos haciendo la maestría. Y no sé si los compañeros recordarán, Rafa o otros compañeros que puedan recordar, entonces tuvimos una gran oposición de unos grupos. No eran muchos, pero eran muy ruidosos. Dicen que las latas suenan mucho a veces, ¿verdad? Los tarros. Y entonces había una gente que estaba en contra, le parecía que era muy extraño que la economía se metiera en el campo del ambiente. No se tienen que meter aquí, así, abiertamente lo planteaban. Sobre todo un compañero muy vocal de las ciencias ambientales, pero también otros compañeros de las ciencias forestales, que decían, no, ustedes nada que ver, están metiéndose en un campo que no es el campo de ustedes. Y otras personas dentro de economía también nos planteaban, mire, entonces lo que está pasando es que tenemos que más bien fortalecer todo lo que es econométrico, estadístico, modelos y análisis económico más duro, digamos más tradicional, porque si no vamos a graduar estudiantes que no son nada, o sea, son un poquito de todo, pero entonces al final, si son un poco de una cosa y un poco de otra y un poco de otra, al final no son nada. Entonces, bueno, hubo que discutir, hablar sobre el tema, pero lo que quedaba manifiesto aquí es que en realidad lo que pasaba ahí es que estábamos enfrentando la realidad y la realidad es compleja. Y la economía ecológica dice eso, que es compleja la realidad. Y eso es uno de los temas principales, la complejidad, ¿verdad? La incertidumbre, que estábamos tomando decisiones en donde el futuro es incierto, ¿verdad? Y en la parte ambiental, temas de irreversibilidad, tomando decisiones que son irreversibles ambientalmente. Entonces, en esa manifestación que para uno en ese momento tal vez no entendía, y a este que le pasa, que se opone a lo que estamos planeando, o a este otro que no me entiende, realmente en el fondo estaba el fundamento de la economía ecológica, que es complejidad, incertidumbre, irreversibilidad, y más allá, después también la inconmensurabilidad de los valores, de los impactos, ¿verdad? Y empezar a hablar de valores monetarios y de valores no monetarios. Eso hacía que la cosa se pusiera un poco más compleja y que además algunos se tuvieran que oponer. Y algo que ya era más común se convertía en algo también más difícil de materializar, que era lo de la multidisciplinariedad o disciplina o transdisciplinariedad. Entonces, ahora es más común hablar de la transdisciplinariedad y todo el mundo más o menos se entiende, pero en ese momento no. Surgió otra maestría en el INCAE
la maestría de Administración de Recursos Naturales y con un exministro de ese tiempo, y entonces tuvimos un buen diálogo y una buena vinculación, y le interesó mucho lo que estábamos haciendo, porque además gente que sí le interesó. Y entonces, por ejemplo, el IRET es un instituto regional de sustancias tóxicas que trabaja con plaguicidas. Nos buscó varias veces, por ejemplo, doña Luisa Castillo, y nos decía, mire, ¿y ustedes cómo enfocarían tal cosa? Y vea, hay un impacto enorme en la salud humana, y eso cómo lo puede ver la economía ecológica, etcétera. El ICOMBIS, con Christopher Bogan, en ese momento era el director, nos empezó a invitar, porque él traía grupos internacionales de Estados Unidos, a invitar a darles una charla de economía ecológica, etcétera. Incluso tuve una experiencia muy interesante, una anécdota, que fue que me llamó y me dice, mira, necesito que demos una clase, no sé, para decirle algo, mañana en la tarde, sobre economía ecológica, los elementos básicos a esta gente. No, mañana no puedo. Bueno, entonces el día siguiente. Bueno, está bien, el día siguiente sí puedo. 2 horas, una charla en la tarde. Perfecto. Dice, te venís en el avión de la mañana. Y para mí fue como, wow, ¿cómo te venís en el avión de la mañana? Estás aquí, ¿no? Resulta que estaba en la zona sur, en San Vito, ¿no? Que ahí hay un centro, el centro de la OT. Entonces, por primera vez agarré un avión en la mañana de aquí a San Vito, bueno, allá a donde llega, a Coto, creo que es Coto, y ahí había un carro que me llevó hasta el lugar a dar la charla. Entonces, la gente se empezaba a interesar sobre enseñanza y sobre estas cosas, ¿verdad? En biología, de Herrera, que se refería ya más a los temas de océano y temas de peces, y en la parte forestal, Marielos Alfaro, que también. Entonces, bueno, así fue saliendo, digamos, más impacto de la economía ecológica generada en el SIMPE, con diferentes compañeros. Y teníamos un grupo de estudiantes muy numeroso, ¿verdad? En ese tiempo. Y teníamos becas internacionales para los estudiantes, que eso nos ayudó muchísimo. Y entonces apareció Mariluz Moreno también, ¿verdad? En ese momento, creo, por aquí. Y entonces como profesora nuestra, y no me acuerdo quién es otro. Bueno, Edgar Furs estuvo también trabajando con nosotros, y hicimos una investigación sobre café, comparación de la producción café orgánico y café tradicional, y sacamos un libro sobre esa materia. Entonces, poco a poco se fue escuchando más y más el tema de esto. Y compañeros, jóvenes estudiantes, que era un chiquillo, don Andrei, ahora es el director de la Escuela de Economía, que eso es otra cosa importante. Como se graduaron de toda Centroamérica, varios de alguna forma se fue impactando en cada una de las regiones. Años después yo fui a El Salvador, que seguramente usted sabe que queda relativamente cerca de aquí, y el ministro de Ambiente era un compañero, un joven egresado nuestro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, poco a poco se fue impactando. Yo no puedo decir que la economía ecológica impactó, digamos, en las leyes y en las nuevas políticas de Costa Rica, pero sí puedo decir, bueno, no puedo decir que fue producto de eso, pero sí puedo decir que tuvo alguna contribución, porque el tema de pago de servicios ambientales, nosotros participamos en la discusión del pago de servicios ambientales. Eso hizo que la Costa Rica deforestada pasara a ser una Costa Rica aforestada, o diéramos la vuelta al tema de la deforestación. Y eso surgió de la discusión del tema de servicios ambientales y de la importancia de la economía ecológica. Yo escribí un artículo con David Kaimowitz. David Kaimowitz fue el director de CIFOR, del Centro de Investigación Mundial de Ciencias Forestales, que en ese momento trabajaba aquí en el IICA. El IICA fue uno de los socios para hacer la Conferencia Mundial de Economía Ecológica. Y ese artículo hablaba en ese momento de la necesidad de cambiar o implementar reformas en políticas en 4 áreas. En el aire, que eran las emisiones, emisiones de carbono de los vehículos. Y después se creó el marchamo y se creó la política de reducir la contaminación
de los vehículos y que además formó parte de del pago de servicios ambientales, la parte forestal y la parte de plaguicidas. Y después, jóvenes estudiantes hicieron tesis en cada uno de esos temas aquí. Y yo creo que se impactó bastante de diferente forma. Voy terminando, si no, el comentario mío se hace más largo que su presentación. Pero yo debo decir también que otras instituciones como el CATIE, el IICA, la UCR, y algunos otros se han acercado y hemos tenido muy buena relación con ellos. Hemos trabajado mucho en valoración del impacto de recursos naturales. Hicimos bastantes consultorías porque éramos los pioneros en esa materia, porque después vino ya todo, digamos, la política ambiental en el país, ¿verdad? Y a nivel global. Entonces se necesitaban consultorías, consultores para valorar impactos ambientales, y ya fuera porque iban a hacer una nueva represa, porque se iba a hacer una nueva política, etcétera, y en eso trabajamos mucho. Y yo creo que eso, y con esto termino, nos lleva a que se ganó mucho en el tiempo. Creo que todavía seguimos siendo un centro de investigación, es más, se llama CIMPE, que es Centro de Investigación en Política Económica para el Desarrollo Sostenible, que también fue parte de la discusión de por qué se llamaba así. No, porque en ese momento parecía una moda, pero realmente creíamos que era importante. Entonces, digo, hemos ganado mucho y todavía se le reconoce al CIMPE, digamos, en eso de gran manera. Igual que se le reconoce en otras áreas, en el área de economía de recursos humanos, o en el área de economía internacional, o en el área de desarrollo ahora de innovación, y en el área también de impacto en el agro y el desarrollo local. Pero lo que quiero decir es que se ha ganado, pero tenemos retos enormes, ¿verdad? Yo quisiera decir que uno de los retos más grandes es que nos hemos concentrado mucho en la valoración monetaria, que es muy importante, pero que también lo hace la economía de recursos naturales y la economía ambiental. Entonces, cuando vamos a la discusión, hay que decir, bueno, esto es un instrumento que estamos usando, pero queremos ir más allá, a valores no monetarios, a otros enfoques, etc. Eso es, digamos, un reto, ir avanzando en esa cosa. El segundo reto es de que en la docencia ya se perdió como el sex appeal de eso, ¿no? Ya no hay tanta gente interesada en sacar una maestría en economía ecológica. Entonces, ahora lo que hay que hacer es incluir en los currículum de los economistas unos cuantos cursos sobre la materia, ¿no? Y además ya no se hacen las giras que se hacían antes a diferentes lados para ver in situ lo que significa. Una cosa es diferente verlo en el escritorio y otra es en el lugar. Y para peores, termino, ahora sí, para peores a nivel nacional. Si no hay políticas nacionales que se respeten, y si no hay una dirigencia política, un presidente que tenga, digamos, la determinación de apoyar el desarrollo sostenible y la economía ecológica, y lo que quiere es más bien explotar el petróleo y explotar el gas y explotar otras cosas, y que eso es lo que tenemos. Aquí en este momento tenemos un gran reto de luchar por una democracia más sólida que tenga de verdad un enfoque de desarrollo sostenible y que tome en cuenta la economía ecológica. Pero eso no es cosa pequeña, es una parte de lo que es la economía ecológica ahora, más recientemente. No es solamente la valoración, sino ver los problemas socioambientales, estructurales, y en general del desarrollo. Gracias. Creo que me extendí más, pero está bien, y ya lo hice. No, muchas gracias a don Olman por ese comentario. Yo quisiera, bueno, formalmente pues agradecer a doña Marta que nos acompaña el día de hoy en
actividad y que sacó el espacio también para escuchar un poco de lo que también trabajamos en este ámbito, que no es el único, pero es una de las áreas pues, muy relevantes para nosotros. A Junior por aceptar la invitación y también pues de una u otra manera pues una motivación a seguir trabajando en estos temas, nosotros pues como SINPE, a fortalecerlos en materia curricular, a fortalecerlos en materia de investigación. Creo que cuando uno pues tiene la oportunidad de estar en las discusiones de los diferentes capítulos de la Sociedad Internacional y las regionales de economía ecológica, nos damos cuenta de que hay un espacio todavía muchísimo, muy amplio para generar. Nosotros usualmente, pues, como bien decías, pues participamos a veces en capítulos que las realidades son diferentes a las nuestras, y de ahí que es importantísimo fortalecer los capítulos regionales de la Sociedad Internacional de la Economía Ecológica. Particularmente voy a aprovechar que está la señora decana para comentarles tres cosas. Una, que creo que este año tenemos una oportunidad muy grande para hacer este tipo de cosas en materia de economía ecológica, y es que logramos a través de la actividad del 30 aniversario consolidar una red de graduados del programa de maestría en política económica, que obviamente pues no solo incluye economía ecológica, sino otras áreas como economía laboral, economía de la innovación, economía internacional, pero que es un trampolín para enfatizar y para generar alianzas, investigaciones y formación en este campo. Lo otro, estamos firmando un convenio, trabajando con pues, marco con la universidad de la que proviene Junior. No necesitamos necesariamente un convenio marco para hacer muchas cosas, ya lo hemos iniciado, pero a veces es importante, y esto esperamos que nos posibilite también generar movilidad, no solo académica, sino de estudiantes, que es fundamental para nosotros. Y en tercer lugar, este año se dio la elección para la Junta, para la mesa directiva de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, y en esa junta pues estoy participando y esperamos estar ahí, y eso nos va a tocar entonces promover el congreso del próximo año de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, y pensamos fortalecer un poco la presencia en la región de estos temas que han estado muy tal vez orientados más a la parte como participación de los países centroamericanos y de Costa Rica. Y por supuesto también agradecerle a este comentario, que en algún momento me pareció importante retomar esa historia de la introducción de la economía ecológica en el SINPE y en general pues en la universidad, que en el marco del 30 aniversario pues también lo habíamos comentado, y creo que de esta manera también queda plasmado ya no solo en un libro, sino también pues en esta conferencia, que esperamos que pues quede también en nuestro sitio web. Invitarlos a quienes están conectados, pueden descargar este libro, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, también es de acceso libre, y también extenderles una invitación porque mañana vamos a estar, el día de mañana miércoles es 10 de diciembre, igual lo vamos a transmitir a las 2 de la tarde, un encuentro de investigación en que vamos a estar hablando sobre los temas que están vinculados al área de macroeconomía ecológica. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por este espacio y por su participación. Así que buenas tardes.